Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Salud Total. La doctora Rubilar es integrante del CONICET. Es una de las investigadoras que trabaja muy duro en beneficio de logros que después se traducen y que nos dan orgullo. Pero por otra parte, ella nos cuenta una historia de vida. Quédense un ratito porque realmente se van a sorprender. Y en el capítulo Psicología conversamos con el licenciado Germán Rothstein acerca de la importancia de la memoria digital y su paralelismo con nuestra memoria analógica. Ya estamos iniciando este capítulo de Salud Total. Las siguientes empresas e instituciones acompañan a Félix Barone en Salud Total. Hospital Privado de Comunidad, SIM, Clínica 25 de Mayo, Clínica de Ojos Visión Médica, Todo Nebulizador, Desires, Rudy Capella Contactología, Grupo Organic, Medical Software, Fleboestética, Dr. Castillo y equipo. La doctora Rubilar es investigadora del CONICET. Su hijito tenía problemas de tipo digestivo y ella estaba investigando precisamente erizos de mar. Estén atentos porque esta es una historia de familia que se traduce en una empresa muy importante. Esta es la charla. Tamara, hubo realmente un hecho que marca la importancia de las madres en la vida del ser humano, o algo que generó un problema con tu hijito y vos no tenías manera de resolverlo, simultáneamente estabas trabajando en el CONICET precisamente con erizos de mar. Contanos un poquito cómo es esa historia. Bueno, yo siempre cuento, ¿no? Yo soy bióloga, esa es mi línea de formación, pero yo me formé con dos mujeres muy fuertes, una que era química orgánica y otra que era bióloga marina. Bien. Y entre ellas yo siempre entendí, y mi carrera transcurrió en esta búsqueda de moléculas en el mar, ¿no? Eso Bien. Era algo que formaba parte de mi marco teórico, ¿no? Bien, bien. Quizás si no hubiese tenido ese marco teórico no hubiese pasado lo que pasó. Claro. Y yo hice la carrera de CONICET normal, uno se recibe licenciado, hace el doctorado, después hace el postdoc, y yo tuve mi primer hijo en el doctorado, lo cual fue súper exigente. Entonces finalmente, cuando fui seleccionada como investigadora del CONICET, mi marido yo decía, bueno, ya podemos buscar el segundo nene, que vas a entrar a planta permanente, que ya no vas a correr tanto, vamos por el segundo hijo. Y cuando nació mi segundo hijo, la verdad que la vida nos tiró una buena curva, porque él nació con una inmunodeficiencia por un lado y después por una enfermedad autoinmune por el otro. ¿Eso qué significa? Que por un lado no tenía muchas defensas en su cuerpo, pero por otro lado su sistema inmune estaba hiperreactivo. ¿Qué sería? Entonces, como ausencia de glóbulos blancos? ¿Sería? Claro, a él le faltaba la población de 2 glóbulos blancos específicos que se necesita para desarrollar defensas, y después lo que pasaba era que su sistema inmune reaccionaba por demás. Entonces por eso generaba... Claro, sí, correcto. Hasta donde yo sé, Tamara, generalmente se administran corticoides inicialmente al no saber de qué se trata, ¿no? ¿Esto fue así? Exactamente, para generalmente bajar no solo la inflamación, sino la reacción del sistema inmunológico. En las enfermedades autoinmunes los corticoides son una herramienta muy buena y realmente son efectivas. A su vez peligrosa, ¿no? A su vez peligrosa. Exacto. El problema es que los corticoides están concebidos para consumirlos en cortos tiempos, periodos de tiempo, porque afectan a largo plazo un montón de mecanismos metabólicos. Sí. Entonces, al principio cuando nosotros tuvimos el diagnóstico y tuvimos el tratamiento, uno está contento porque el nene se empieza a sentir mejor, ¿no? Que de última es lo que uno está buscando. Claro, es verdad. Pero a largo plazo, cuando vos empezás a ver los efectos secundarios que tenía este tratamiento hasta el infinito y más allá, fue cuando a mí me surgió esa preocupación de que iba a tener un montón de problemas metabólicos, iba a tener problemas de desarrollo, iba a tener inclusive no solo disminuida la calidad de vida, sino probablemente acortada esa cantidad de vida, ¿no? Porque correcto. Eso es lo que suele suceder. ¿Las manifestaciones de tu chiquito inicialmente eran alergias?
Mira, inicialmente lo que pasaba básicamente es que él iba al baño con sangre y vomitaba con sangre. Correcto. Eso es lo que uno veía como síntoma. Y no sabíamos qué era. Acá en Puerto Madryn le habían hecho absolutamente todos los estudios, y desde si tenía virus, si tenía bacterias, o sea, se había hecho todo lo posible, nadie sabía qué era lo que tenía, y además se brotaba la piel, bueno, tenía unas ojeras terribles, no crecía. Pobrecito, claro. Unas situaciones de incomodidad y baja calidad de vida terrible. Entonces ellos nos derivan al Casa-Cuna, nos vamos al Hospital Elizalde, y ahí la verdad que la atención es extraordinaria cuando uno es del interior. Cuando uno no es del interior probablemente también, pero cuando uno es del interior como que te concentran la atención, te pasan por todos los pisos, te ayudan a encontrar qué es lo que sucede. Y bueno, entonces nosotros nos volvimos a casa con un diagnóstico y un tratamiento, con un poco más de tranquilidad, pero después, al empezar a investigar qué era lo que podía llegar a suceder, a mí me generaba muchísimas preocupaciones. Y entonces yo, la verdad, lo que hice fue ponerme a investigar qué era lo que se podía hacer en una situación así. Te agarré como, bueno, mientras tanto, un poco de investigación. Claro, mientras tanto vos en tu trabajo cotidiano estabas trabajando con erizos, ¿no es cierto? Sí, nosotros teníamos un proyecto de investigación que lo que hacía era buscar lípidos, es decir, ácidos grasos, esos famosos omega 3 y demás, en erizos de mar. En eso estábamos trabajando. Bien. En la línea de investigación del CONICET y de la universidad. O sea, como nada que ver, ¿no? Uno hacía una cosa y yo en mi tiempo libre me ponía a investigar qué era lo que estaba pasando con estas enfermedades inmunológicas, tratando un poco de entender de qué se trataban, hacia dónde iban, por dónde venían, y sobre todo qué era lo que se hablaba de tratamiento, ¿no? Hacia de dónde iba la ciencia, hacia dónde iba la medicina, aunque todavía no estuviera disponible. En esa búsqueda aparece un paper desde Rusia, sí. ¿No es cierto? Aparece un paper desde Rusia que me lo pasó un colega, que hablaba de una molécula que era tanto antioxidante como que podía modular el sistema inmunológico. Porque en ese momento se hablaba del intestino permeable, de la microbiota y de la importancia del intestino solo a nivel ratón. Había algunos trabajos nada más que se empezaba a hablar sobre que esto, esto podía llegar a servir con los seres humanos. Y me surge esa investigación, que estaba en idioma ruso, porque nosotros hablamos de hace más de una década atrás, no había ni Google Lens, ni Google Translator, ni todas las cosas que los chicos conocen ahora. Entonces tenía otras dificultades. Ahí fue donde la ascendencia familiar tuvo ahí una serendipia importante, porque mi familia es de origen ruso y mi mamá habla, lee, escribe. Para traducir, decimos. Para traducir. Claro, mi mamá me tradujo el paper, y bueno, yo iba tomando nota, qué sé yo, y le preguntaba eso, cómo se llama la molécula, se llamaba quinocromá, ¿de dónde la sacan? Esa era mi gran pregunta, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde la sacan? Y bueno, cuando ella me dice erizos de mar, yo ahí fue como, ¿cómo erizos de mar? Yo tengo un montón de erizos de mar en el laboratorio. Increíble coincidencia. ¿Qué está pasando acá? Y entonces ahí fue que nos pusimos en contacto con los mismos investigadores, porque uno de lo que tiene que considerar es que lo que tiene de bueno la ciencia es que la ciencia es abierta, y entre los científicos nos compartimos información, hablamos, hacemos un montón de ese tipo de cosas. Y bueno, ahí ellos me ofrecieron mandarme un protocolo, que yo haga un extracto y que ellos me verifiquen que la molécula estaba presente, porque no todos los erizos de mar tienen esas moléculas, o no todos los tienen en las cantidades que uno querría. Bien. Y entonces, bueno, yo hice ese trabajito y efectivamente nos confirmaron que teníamos la molécula, y entonces ahí yo me puse a averiguar sobre lo que sería seguridad y eficacia, o sea, hablar con ellos. Bueno, okay, ¿y esto cuán seguro es? Ustedes pueden ver estos capítulos de Salud Total naturalmente en la plataforma Flow. Somos 525 en todo el ámbito de la República Argentina. Pero además nos encuentran en redes, en nuestro propio canal de YouTube. Allí hay 7 años, semana a semana, de informes y de notas para ustedes. Ya regresamos.
En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Fleboestética, Dr. Castillo y equipo. Soluciones médicas en flebología y estética. Planes y tratamientos con diseño personalizado. Especialización en venas afenas, varices y arañas vasculares con un mínimo tiempo de recuperación. Nuestra primer consulta es sin cargo. Fleboestética, Dr. Castillo y equipo. Sarmiento 941, San Miguel, provincia de Buenos Aires. Soluciones médicas en flebología y estética. En la profundidad de los bosques fuimos a buscar respuestas. Nos encontramos con la magia de la botánica y sus múltiples beneficios para nuestra piel y nuestro cuerpo. Con estas plantas ancestrales elaboramos fórmulas agroecológicas, veganas y conscientes tanto con tu piel como con el medio ambiente. Una marca para toda la familia. Una marca sin género, una marca consciente y conectada con la naturaleza. Savage, cuida tu piel. Doctora Rubilar, investigadora del CONICET, segunda parte de esta interesantísima nota. Decidiste incluso probarlo vos y tu marido antes, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, sí. De hecho, nos quedamos muy tranquilos con que era seguro porque ellos habían desarrollado fármacos basados en estas moléculas que estaban a la venta desde el año 2003. O sea, bien, hace una década estaban a la venta en ese momento. Entonces, esos caminos estaban hechos. Y nosotros no íbamos a hacer un fármaco ni nada por el estilo. No, claro. Sino que buscábamos hacer en ese momento extractos caseros, después derivaron en suplementos dietarios. Y entonces nosotros, bueno, primero lo probó mi marido, después lo probé yo y después empezamos a darle ese juguito del erizo de mar a mi hijo más chico y bueno, hasta el día de hoy lo consumimos todos los días, por supuesto, pero sí fue realmente un cambio que, como yo siempre le digo a todo el mundo, no fue magia, fue un cambio paulatino, fue en el tiempo. Claro, despacito. ¿Cómo fueron las primeras reacciones? ¿Qué cambios favorables vos veías y en cuánto tiempo, Tamara? Nosotros tardamos como unos 3 meses, más o menos, en ver que empezó a mejorar. Lo primero que mejoró fue las deposiciones para ir al baño. Bien. Fue lo primero que mejoró. Y a partir de ahí mejoró la piel alrededor de la colita, porque siempre tenía todos esos problemas. Y después empezó a disminuir la frecuencia de broncoespasmos. Esos fueron los 2 indicadores más grandes que nosotros tuvimos, o sea, externos. Perfecto. Y después empezamos con los análisis médicos, ¿no? Empezar a evaluar cómo estaban los bioindicadores, digamos. Y al año del consumo yo me animé a decir, bueno, yo no le doy más corticoides de forma diaria. Cuando esto empieza a funcionar, qué linda esta parte de la historia, reitero, porque además de tu gran trabajo científico, es una historia de amor, es una historia de familia. Qué interesante cuando vos, conversando con tu compañero, deciden dar a conocer esto para poder ayudar a otros pacientes. Sí, de hecho, Francisco, mi marido, fue el que siempre me decía eso, que no le puedo ayudar solo a él, la ciencia tiene que, como esto tiene que trascender, me decía él, ¿no? Él siempre me decía, tiene que trascender. Y yo la verdad que no sabía ni por dónde empezar, o sea, no es algo
que la formación de un biólogo, cómo va a terminar transformando algo que llegue directamente al mercado. Y empecé despacito, tomando algunos cursos que daba la Universidad de Flaxo, tomando algunos cursos sobre científicos emprendedores, tratando de entender qué significaba y bueno, y después coincidió que la provincia del Chubut estaba de hecho buscando desarrollar tecnólogos y científicos que quisieran generar un impacto. Y entonces ellos nos dieron como un ambiente de incubación, sí, en Puerto Madryn. Claro. Sí, esto era en la ciudad de Rawson, que queda a unos 70 kilómetros, en donde ellos nos hicieron un proceso de incubación, nos ayudaron a entender cómo podíamos salir del laboratorio y poder efectivamente generar lo que hoy tenemos. Esto es ProMarin, ¿no es cierto? Podemos nombrar la marca. Se llama, bueno, gracias. Se llama ProMarin Antioxidants la marca, y la empresa se llama Ericea Sociedad Anónima, que es la primera empresa de base tecnológica del CONICET en Patagonia, que eso también fue interesante porque terminamos fundando una industria que no existía, ¿no?, en nuestra provincia. Doctora Tamara Rubilar, realmente una historia interesantísima. Gracias por este ratito y viva el CONICET. Muchísimas gracias y sí, viva el CONICET. Un abrazo grande, un abrazo grande. Muchas gracias. Nos reencontramos, ¿eh? Hasta luego. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Con estas plantas ancestrales, elaboramos fórmulas agroecológicas, veganas y conscientes tanto con tu piel como con el medio ambiente. Una marca para toda la familia, una marca sin género, una marca consciente y conectada con la naturaleza. Savage, cuida tu piel. Memoria visual, memoria analógica, un enfoque interesantísimo desde la psicología en la palabra del licenciado Germán Rothstein. Esta es la charla. Gracias por acompañarnos, licenciado, una vez más. Muchas gracias, Feli, por la invitación, como siempre. Interesantísimo escrito en donde hablas de memoria digital, de aquellas cosas que guardamos y que a veces no encontramos. Contame un poquito de esto. Te cuento, Félix. Primero, cómo surge, porque esto es a partir de una experiencia personal. Resulta que estuve trabajando mucho con Gemini IA, la inteligencia artificial de Google. Y bueno, trabajo mucho desde lo que voy investigando, voy pensando. Entonces es una interacción constante y uno en la inteligencia artificial, en la aplicación, va guardando por conversaciones, digamos, y uno retoma esa conversación ya entrenada, ¿sí? Y sigue con el trabajo. Bueno, resulta que un día me despierto, abro la aplicación para seguir trabajando y no estaba ninguna de las conversaciones que teníamos, ninguno de los archivos que teníamos generados. Habías perdido varios archivos. Todo lo que tenía trabajando. Entonces, bueno... Que es lo que llamamos backup. El backup. Sí. Claro, el backup de la inteligencia artificial está en la inteligencia artificial mismo. Claro. Bueno, entonces... ¿Ahora eso no se sube a la nube de alguna manera? En teoría sí. Entonces le pregunto a Gemini qué pasó, que de pronto estaba todo perdido, y me dice, quédate tranquilo que mi memoria a largo plazo está. Lo que se perdió es todo lo que venías trabajando a corto plazo. Le digo, ¿cómo lo recupero? No, dice, quédate tranquilo que en un tiempo va a aparecer solo. Es un error del sistema. Epa. Ah, bueno, digo, bueno, nada. Sí. Pero vos lo necesitabas ahí. Lo necesitaba ahí, y bueno, y uno dice, bueno. Entonces uno dice, surge este escrito a partir de eso, a partir de mi enojo momentáneo, y digo, bueno, vamos a hacer algo con esto, vamos a escribir. Pensando en Sigmund Freud y la sublimación, vamos a escribir un poco para sacarnos la bronca. Claro. Entonces... Y encontraste algunos escritos del gran Jacques Derrida. Sí, también. Hablando del mal de... Del mal de archivo. Del mal de archivo. Del mal de archivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Bueno, la cuestión es así, o sea, lo que me interesó fue diferenciar entre lo que es la memoria de almacenamiento digital,
de la construcción de un recuerdo. Bien, entonces, el mal archivo es cuando la acumulación excesiva de archivos nos genera un peso, ¿sí? Que pareciera que esos archivos, en vez de permitirnos tener recuerdos para elegir y seleccionar, se nos van acumulando encima y es tal acumulación que nos resulta un peso y no miramos casi nada. Claro. Es como que se nos viene encima. Mal archivo. Inclusive da la sensación que los algoritmos mismos nos dicen qué recuerdo mirar cuando, por ejemplo, aparecen, no sé, en Google, Samsung o lo que uno use, la foto de hace 2 años, 5 años, a diferencia de antes que uno elegía qué mirar, ahora te lo manda el algoritmo. Es cierto, la misma inteligencia artificial elige tus recuerdos. Exactamente. Fíjate que el control es extremo ya. Es extremo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se me ocurrió diferenciar entre lo que es, digamos, el almacenamiento digital de datos, o los bits, y lo que es la construcción de un recuerdo del psicoanálisis. ¿Bien? Entonces, digo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para construir un recuerdo en lo que es el psicoanálisis? Se me ocurrió un texto de Sigmund Freud, que es el texto de la pizarra mágica Wonderblock. Ah, claro. Teníamos esas pizarritas hace muchos años, cuando éramos pequeños. Sí. Escribís y borrás. Claro, ¿cómo funciona la pizarra mágica? Es de un texto del año 1925. Freud estaba intentando encontrar una metáfora de cómo funciona el aparato psíquico en relación al recuerdo. Bien. Y él encuentra el ejemplo en un juguete de esa época, la pizarra mágica. ¿Cómo era la pizarra mágica? Era una tabla de cera y sobre la tabla de cera había como una lámina, ¿sí? Tipo de papel sería, ¿no? Sí. Tiene otro nombre, sí. Bueno. Cuestión que lo que se hacía era, se escribía sobre la lámina celuloide. Ahí está, esa es la palabra, muy bien, Félix, celuloide. Entonces era la tabla de cera y encima la lámina de celuloide. Claro. ¿Cómo era el funcionamiento? La persona escribía sobre la lámina de celuloide, levantaba esa lámina y se borraba. Claro, se borraba. Un buen ejemplo de problema. Claro, ¿y qué pasaba? Se borraba lo de la superficie. Ahora, en la lámina de cera quedaba la huella de lo escrito. Claro. Entonces Freud dice, nuestro psiquismo funciona parecido. Nuestro cinismo. Psiquismo. Nuestro psiquismo funciona parecido. Bien. ¿Qué significa? Significa que estamos siempre preparados para percibir algo nuevo, como si fuera esa lámina de celuloide en blanco, y en la profundidad se van inscribiendo las marcas que constituyen nuestra historia. Qué interesante, ¿eh? Pero están. Son como huellas que están siempre ahí. Huellas que están siempre ahí. A diferencia de lo que es una nube o memoria digital, que todo está en la superficie y no hay huella de nada. Correcto. Quiere decir entonces, si entiendo bien, que a través de la terapia ustedes buscan recuperar la historia narrativa. Exactamente. Nosotros, a partir de lo que es en consultorio, en psicoanálisis, trabajamos desde distintos lugares. Una cuestión importante es el olvido. El olvido en la memoria. A ver, salvo que se pierda un archivo, la memoria digital no olvida nada. La memoria digital tiene todo en un mismo plano. ¿Se entiende? Todo almacenamiento de bits. En cambio, la memoria del ser humano, la memoria del sujeto, es mucho más rebelde, mucho más disruptiva. Recuerda fragmentos de alguna cosa, fragmentos de otra, olvida. Y ese olvido es sumamente importante, porque es lo que permite hacer fisuras en el recuerdo y seleccionar lo que es importante. No, por otra parte, el olvido me da la sensación, mi impresión es que fue deliberado, es decir, yo quiero olvidarme de esto. Claro, depende. Algunas cuestiones uno las olvida porque tienen una carga emocional, una carga psíquica tan intensa que lastiman a nivel mundo interno. Entonces actúan mecanismos psíquicos como para proteger al yo y son reprimidos, ¿no? Pero también hay olvidos que, a ver, uno no puede recordar todo. Entonces suponte, vos te vas de viaje, ¿sí? Uno no recuerda el 100% del viaje, pero recuerda aquello que, no sé, suponte, una canción que la asocias a un paisaje porque algo de emoción te generó. Recuerdo lo que asocia, recuerdo lo significativo. Lo significativo, pero exactamente. Lo significativo, ¿qué constructo tiene? Asociaciones. Asociaciones a lo que es importante para la historia de esa persona. Bien. Suponte, una persona que va de viaje a Salta.
Para alguna persona que va de viaje a Salta, por ahí es muy importante ir a las peñas folclóricas, y hay otras que las peñas folclóricas ni van porque les interesa ver la parte de los paisajes, ¿sí? Interesante. Claro. Entonces, para cada uno la marca psíquica es distinta. Algunos te relatan el viaje a Salta desde el folclore y la tradición, otros te la van a relatar desde los paisajes. Correcto, correcto. El analista entonces, como decíamos, reivindica la dignidad del silencio y la pausa, que es un poco lo que vos planteas en tu escrito, y plantea como fundamental el tiempo de espera interno. Esto es así. Correcto, correcto. Para poder seguir profundizando la diferencia entre lo digital y lo que es el recuerdo a nivel interno, en lo digital es todo instantáneo. Uno busca un archivo, track. Seguro. No hay espera, no hay nada. En cambio, en el recuerdo, en la historia de cada sujeto, es muy interesante la pausa, el olvido, el resignificar, el elaborar, y todo esto es necesario un tiempo interno de espera. Cuando hay una persona con mucha ansiedad, suponte, que no tiene pausa, que es un mal de la época justamente, con exceso de ansiedad, ¿qué pasa? Al no haber pausa, es una constante ir hacia el futuro. Claro. Entonces, la persona no tiene muchas veces la capacidad ni de significar, ni de pensar, ni de reflexionar, y ni siquiera se frena a recordar, porque está siempre hacia el futuro. En cambio, cuando la ansiedad baja un poco, ¿sí? Ahí ya aparece un poco más de pausa, de tiempo de espera interno. Tengo una paciente que... Volver al presente. Volver al presente. Tengo una paciente que es muy interesante, que lleva 1 año de tratamiento. Justo el otro día estábamos en sesión y ella me decía, no puedo creer en 1 año cómo cambié mi forma de vivir. ¿Cómo es esto? Le digo, claro, dice, yo antes iba acelerada, me iba bárbaro en el trabajo, no frenaba un segundo. ¿Y qué pasaba? Hacía sin pensar. Claro. Y ahora que estoy pudiendo frenar... Mecánicamente. Claro, me doy cuenta que ¿qué le pasó a ella? Es muy interesante. A las personas ansiosas les suele pasar esto. Cuando empiezan a bajar la ansiedad, se sienten menos inteligentes o que pueden menos. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbradas a ser todas aceleradas, ¿sí? Sí. Que al ir con pausa sienten como que pueden menos, pero en realidad no es que puedan menos. Están siendo más estratégicos, reflexionan y piensan antes de actuar. Correcto. Y hoy en día esta paciente dice, es genial, ahora tengo pausa, dice, puedo pensar, y antes hacía un montón sin pensar y ahora hago cuestiones significativas. Y eso es fantástico. Puntuales. Impecable, sí. Gracias, Germán, por este ratito. Nos reencontramos. Gracias por ayudarnos a pensar. Muchas gracias, Félix. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Clínica de Ojos Visión Médica, arquitectura moderna y tecnología de vanguardia, profesionales altamente especializados, equipamiento de última generación, método Venosi en gotas para la presbicia, Hipólito Yrigoyen 3064. ¿Cómo agilizar su consultorio para no quitarle atención al paciente? Medical Software, reserva de turnos por internet, confirmaciones y recordatorios, turnos y cajas diarias, historias clínicas por especialidad, facturación, aplicación web, adaptaciones personalizadas. Medical Software 0249 154 58 62 64. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Nos estamos despidiendo de este capítulo de Salud Total. Podrán ver ustedes este capítulo nuevamente cualquiera de los días de la semana en distintos horarios en Canal Somos 525 en todo el ámbito de la República Argentina, y además nos encuentran en redes. Gracias por estar.